Hola, soy Elio Campitelli y les voy a hablar del paquete RCDO, cómo funciona y cómo se genera. Para empezar, CDO es una herramienta de línea de comandos que permite modificar datos climáticos de manera muy rápida, muy eficiente y conveniente. Por ejemplo, en este ejemplo, proceso 6 GB de datos diarios de concentraciones de hielo antártico en datos mensuales con un solo comando y en menos de 15 segundos. Luego computo la climatología y finalmente calculo las anomalías con respecto a esa climatología. En este caso estoy haciendo las cosas en forma interactiva en la terminal, pero por reproducibilidad y para hacer las cosas, para poder acceder a cosas más complejas como uso de variables, iteración y todas esas cosas, está bueno usar un script. Entonces, si queremos hacer esto desde R, hay que hacer cosas como estas, donde se genera el comando usando una cadena de caracteres y luego usar la función system o alguna función similar para correr ese comando. Y se imaginan que esto no es lo más cómodo del mundo. Para empezar, es súper difícil de leer. Además, no se puede usar cosas como el autocompletar de RStudio para corregir, digamos, autocompletar los comandos de SDO o para completar los archivos o para corregir capaz errores de tipeo donde en vez de imonzoom podemos imondo. Y además hay que saberse de memoria todos los operadores y toda la sintaxis y qué parámetros toman. Entonces estaría bueno que hubiera un paquete de R que permita trabajar con todo esto y que permite acceder a autocompletar, que permita tener la ayuda y la documentación de CDO en R. Y eso es el paquete RCDO. Entonces, vamos a hablar de cómo funciona, pero antes de ponerse a programar hay que ponerse a pensar. Y RCDO es el producto de literalmente años, bueno, no literalmente, de figurativamente años de pensar cuál es la mejor interfaz para conectar CDO con R. Afortunadamente el funcionamiento de CDO se traduce bastante bien en R. Por un lado tenemos que la funcionalidad de CDO está bien dividida en operadores que tienen una serie de inputs como archivos y parámetros y una serie de outputs que puede ser una cantidad determinada de archivos o una salida de información, que puede ser 0 archivos. Entonces acá la traducción a R es muy simple porque entonces cada operador lo podemos hacer como una única función. Los archivos de entrada y los parámetros van a ser argumentos y la salida va a ser un vector con los archivos o una cadena de caracteres con la información que tenga. Por otro lado está algo muy interesante de CDO, que es que permite encadenar operadores donde el input de un operador puede ser el resultado de otro operador. Entonces tenemos un operador con sus entradas que pueden ser archivos y la salida de ese operador va directamente en otro operador, no es que se guarda un archivo y después corremos otra operación. Y en R no hay nada más natural que hacer esto directamente usando pipes. Entonces la transformación entre CDO y R va a ser bastante directa, donde cada operador de CDO va a ser una función de R con parámetros y archivos de entrada de CDO van a ser argumentos de las funciones de R y vamos a encadenar distintos operadores de CDO usando la pipe. Y esto nos va a permitir usar autocompletar para encontrar cada operador, porque completamos con las funciones. Vamos a tener la documentación de los argumentos directamente en nuestra consola de R. En la práctica esto es lo que vamos a obtener. Este es un ejemplo de cómo se usa. Tenemos acá los datos diarios que los pasamos a datos mensuales. Guardamos, en este caso los guardamos porque nos interesa tenerlo. Podemos computar la climatología, que en este caso no la estamos ejecutando. Entonces esto es una operación sin ejecutar todavía. Entonces la podemos encadenar con una operación. Puede ser un input de otra operación. Y al ejecutarla sin ningún output especificado, automáticamente esto va a ir a un archivo temporal que después se va a borrar. Y en este caso tengo una función que me armé yo, que no tiene nada que ver con el RCDO, que para mostrar más o menos cómo se ven esos datos, donde podemos ver cómo la Antártida pasó de tener mucho más hielo marino de lo normal ahora en 2014 a mucho menos de lo normal en 2013. Y todos estos operadores tienen esta pinta, donde tienen una serie de archivos de entrada, de argumentos de entrada. En este caso imonzoom tiene 2 archivos de entrada y se usa la función interna CDO que genera la operación a partir del operador, el input, el output y los posibles parámetros.
Este objeto interno, operators, es donde están definidos todos los operadores posibles. Y por ejemplo acá hay dos ejemplos de estos operadores. Cada operador dentro de esta lista de operators es en sí mismo una lista donde se define ese operador, y lo que lo define es el nombre del operador, el comando que se va a correr, los parámetros posibles. En este caso no tiene parámetros, este de acá sí tiene parámetros. La familia, que esto agrupa distintos operadores que son relacionados para después documentarlos todos juntos, el número de inputs y el número de outputs. Entonces este es el diseño de RCDO. El problema para hacerlo realidad es que CDO tiene cientos de operadores, tiene como 700. Y armar la lista de cada operador con entradas, salidas y el nombre y todo eso, hacerlo a mano sería un tremendo bajón. Y entonces la única solución realista es hacerlo automáticamente, de forma programática. Entonces vamos a ver cómo se construye RCDO. Si vamos a la carpeta del paquete de RCDO, vamos a ver que además de los archivos normales y las carpetas normales de un paquete, hay una carpeta que se llama pkg build. Y ahí adentro está el código que escribo yo y mantengo yo. Y todo lo demás se genera automáticamente a partir de estos scripts que hay acá. Lo primero que hay que hacer es obtener la lista de operadores y la cantidad de archivos de entrada y salida. Y esto es relativamente fácil porque al hacer CDO operators se obtiene una lista de los operadores y acá un código con la cantidad de archivos de salida, de entrada a la izquierda y de salida a la derecha, donde el -1 significa que puede recibir cualquier cantidad de archivos de entrada. Entonces parsear esta tabla no es muy complicado, es lo que hago acá, donde uso system para correr CDO operators. Y luego un poco de magia de regex, obtengo esa tabla de inputs y outputs acá, donde está cada operador con su cantidad de inputs y casi cantidad de outputs. Por otro lado necesito los parámetros, junto con la descripción y demás documentación para armar la documentación en R. El compilador de CDO, que tiene una buena documentación, lo malo es que está en PDF. Entonces en un momento me dio un pequeño ataque cardíaco pensando que iba a tener que parsear un PDF. Pero por suerte, mirando el código fuente, encontré que esta información está en el código, en texto plano, digamos, el código fuente de esa documentación. Y eso está medianamente estructurado, con cada familia de operadores agrupada en una constante de C. Y esto es un poco más difícil de parsear, pero se puede parsear. Si les interesa saber cómo funciona, pueden ir a ver el código fuente acá, o pueden hacer preguntas ahora después de la charla. Pero la cuestión es que al final de todo esto obtengo helps, que es una lista con la documentación de cada familia de operadores. Y ahora la cuestión es simplemente iterar en cada familia, y dentro de cada familia iterar en cada operador, y generarme, extraer esa información en el objeto operators, donde voy a tener el comando, el n-input, el n-output, sacado del operator que obtuve antes. El siguiente paso es generar las funciones. Para esto uso esta plantilla, donde todas estas variables, input param, output param, operator name, etc., se extraen o se generan a partir de la información de cada operador. Y esto se rellena y se genera, por ejemplo, este es el resultado para cell.box, donde están todos los parámetros, el nombre del operador y todos los inputs y outputs. Y para ayuda hago básicamente lo mismo. Tengo un template donde están estas variables que los voy a generar y luego se rellenan en el template. Y por ejemplo, esto sería lo que se genera para la familia de cell.box y cell.box, estos dos operadores que están en esta familia que se generan cajas. Y finalmente, hay una serie de funciones extra que son necesarias para implementar las demás funcionalidades de RCDO. Y estas están en una carpeta aparte acá, y que lo único que hago es se copian y se meten en donde tienen que estar cuando se construye el paquete. Y el resultado es que ahora en la carpeta R hay más de 900 archivos que tienen la documentación de los 700 operadores que están organizados en 200 familias. Obviamente esto sería imposible hacerlo a mano. Como les decía, RCDO provee algunas cosas extra para facilitar la vida al usuario. Por ejemplo, hace un manejo automático de los archivos temporales.
los archivos temporales que se generan se van a borrar cuando la variable se borra en la sesión de R, porque estos archivos temporales pueden llegar a ser bastante grandes, y si uno itera mucho en un código y genera muchos archivos temporales, puede llegar a ser bastante memoria. Luego tiene una opción de cache, donde opcionalmente se guarda un hash que tiene en cuenta los archivos de entrada, el comando y la versión de CDO. Y entonces, si el archivo ya existe, las operaciones, aunque sean largas, tarden mucho, van a devolver el resultado instantáneamente la segunda vez que se corre, obviamente. Y luego tengo el manejo de opciones. Los operadores tienen algunas opciones que manejan algunas cosas más de bajo nivel de cómo funciona CDO por adentro. Y eso se puede hacer en opciones globales, que se pone una vez en el archivo del script y luego todas las operaciones van a usarlas, o se puede poner para cada operación. Bueno, muchas gracias. Esto es la descripción de RCDO. Si quieren usarlo o ver el código, pueden ir a ver el código fuente y pueden ir a aprender más sobre CDO en la página de CDO. Muchas gracias.